presentación desacartonada, por llamarlo de alguna forma, no tan formal, pero el contenido que vamos a compartir creo que es muy bueno. A pesar de que soy, digo a pesar, porque cuando hablamos de agilidad me gusta más hablar de temas blandos. Sin embargo, en la especialización soy profe de Scrum y de Kanban, ¿sí? De esas dos materias. Van a ver acá cómo conectamos la parte dura y la parte blanda, tal como lo mencionaba hace un ratito Georgina cuando hablaba de Scrum y de Kanban. Vamos a comenzar. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Andrés Fornerot, yo soy de Argentina, nacido en una ciudad muy chiquitita ahí en la provincia de Santa Fe, que es la ciudad de Sunchales. Y nada, soy ingeniero en sistemas de base y a lo largo de mi trayectoria me fui formando en distintas aristas de negocio. Realicé varios posgrados, varias maestrías que me dieron un conocimiento transversal y fui transitando a lo largo de mi carrera por distintas áreas desde el punto de vista empresarial. Salí de las áreas de TI, que fue, digamos, el primer lugar donde había empezado a desarrollarme, a desenvolverme, y fui pasando por distintas áreas que fueron complementando con experiencia ese conocimiento transversal de los negocios. Vamos a hablar un poco de agilidad empresarial y el impacto en los resultados y en la sustentabilidad del negocio. Y para comenzar, me gustaría que hagamos un Menti. Si tienen ganas, si se enganchan, vamos a hacer un Menti. Voy a compartir acá el acceso. No sé si todos pueden ver ahí en pantalla. La idea es que ingresen a menti.com. Solamente 2 preguntitas vamos a hacer para ver qué conocen de agilidad empresarial y cuando hablamos de agilidad empresarial, ¿por dónde deberíamos comenzar a transitar una transformación? ¿Sí? Esas van a ser 2 preguntas que vamos a responder ahora entre todos. Vamos a ver qué grado de conocimiento tenemos en los participantes. El código lo tienen ahí en pantalla. Georgie, capaz que si podés compartirlo en el chat, no sé si así todos lo pueden acceder. Ahí tenemos algunos participantes que ya ingresaron. Les voy a dar tiempo un ratito más para que ingresen algunos más. Y vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es Business Agility o agilidad empresarial? La idea es que puedan poner 3 palabritas, ¿sí?, que describan para ustedes qué es Business Agility o agilidad empresarial. Y a ver qué empezamos a ver en pantalla en función a lo que cada uno conoce o trae en su experiencia profesional. No sé si están viendo ahí la pregunta, si pueden empezar. Los que no puedan utilizar Menti pueden poner también sus respuestas en el chat. Ahí tenemos algunas respuestas. Cultura, mindset, metodología, ok. Cultura, mindset y metodología. Bien, vamos a ver ahora un poquito de cada una de estas cosas. Cultura, mindset y metodología. Ahí tenemos algunas más. Convergencia, me gusta mucho eso, convergencia, está bueno. Creo que es la primera vez que lo veo cuando hablamos de Business Agility. Crecimiento, tal cual. Adaptación, ok. Metodologías, muy bien. Ambiente, espacio, personas. Qué bueno, qué bueno. Acá te leo, Andrés, comunicación, optimización, una manera de hacer las cosas de una manera más rápida, transformando la forma de actuar, procesos buenísimo. Claros. Buenísimo, buenísimo. Y acá tenemos algunas más. Transformación, otra vez, bueno, procesos, innovación, metodología está en el centro. Bueno, son algunas definiciones que todos hemos escuchado en algún momento cuando hablamos de agilidad. Vamos a pasar a la siguiente, chicos. La siguiente es, ¿dónde debemos trabajar para lograr agilidad empresarial? Si ustedes tuvieran que elegir dónde comenzar a trabajar en su empresa para lograr esa agilidad empresarial que ahora vamos a desmenuzar, en función a lo que traen en su mochila de herramientas y conocimientos y experiencia. ¿Por dónde creen que deberíamos comenzar? Ahí veo algunas respuestas en el chat. Personas dicen, ahí tenemos algunas respuestas ya en Menti, la cultura, la estructura organizacional, los líderes. Bien, son 7 opciones. También tenemos prácticas y herramientas, tenemos personas, tenemos valores y principios, tenemos estrategia, producto y servicio y tenemos prácticas y herramientas. Okay, y acá también comparten áreas con proyectos críticos y necesidades. Ok, está bueno. Área con proyectos críticos y necesidades, está bueno.
Tal cual, me gusta eso de necesidades. Primero tenemos que tener claro qué resultado queremos lograr y a partir de ahí empezar a transitar el camino. Ese debiera ser el disparador. No hacer porque es una moda o porque todo el mundo lo está haciendo. Bien, ahí en el Menti como resultado, objetivos para lograr futuro, ahí veo en el chat también, muy bien. En el Menti como resultado tenemos la estructura organizacional, las personas, los líderes, la cultura, la estrategia, productos y servicios, prácticas, herramientas, los valores y principios. Quedó eso desde el punto de vista del orden de prioridad. Vamos a ver si es tan así o hay algún otro orden que es más conveniente. Obviamente acá no hay recetas, cada organización es un mundo. Las organizaciones son extensión de las personas que la componen, como vamos a ver ahora, pero vamos a ver algunos patrones, ¿sí? Vamos a compartir algunos patrones. Entonces, yendo un poco a las definiciones por ahí más formales de Business Agility, tenemos esta del Business Agility Institute que dice, es la capacidad organizacional de poder percibir, adaptarse y responder a un entorno dinámico. Cuando vemos esta definición y hablamos de poder percibir, eso tiene mucho que ver con la escucha, ¿sí? ¿Cuánto escuchamos lo que sucede en el contexto en el cual nos movemos, como empresa, como equipos de trabajo? Esto aplica tanto desde el punto de vista de puertas hacia afuera de la compañía como puertas hacia adentro también. Y es muy importante acá la escucha, ¿sí? Escuchar, entender qué es lo que está sucediendo en el contexto para a partir de ahí adaptarme, responder y de esa manera poder evolucionar. Hoy las organizaciones tienen una esperanza de vida que es cada vez menor, ¿sí? No es lo mismo la esperanza de vida de las organizaciones actuales que la esperanza de vida de las organizaciones del siglo pasado. Las organizaciones nacen y mueren a un ritmo mucho más acelerado. Y eso está directamente vinculado con los ritmos y la aceleración de los cambios que se producen en el contexto. Otra definición de Business Agility es esta que tenemos aquí en pantalla, es el resultado de la inteligencia organizacional. Fíjense qué importante lo que menciona esta definición. La inteligencia organizacional está directamente vinculada al aprendizaje organizacional, ¿sí? Y eso a su vez está directamente vinculado con la escucha, ¿sí? Con percibir lo que sucede en el contexto. Hay un autor que se llama Amy Edmondson, que es la creadora o la que acuñó el concepto de seguridad psicológica, que habla en un libro que escribió que se llama Teaming, cómo nos organizamos para aprender. Cómo nos organizamos en las organizaciones para aprender a la velocidad que lo requiere el contexto. El contexto es un contexto hipercambiante a una velocidad muy diferente a la del siglo pasado. Y cuando hablamos de Business Agility como el resultado de la inteligencia organizacional, tiene que ver con esto. Cómo nos organizamos y cómo escuchamos lo que va sucediendo en el contexto. Esta frase la deben haber escuchado y visto un montón de veces. El cambio es la única constante en la vida y tiene que ver con lo que venimos hablando. La velocidad de los cambios de este siglo es muy diferente a la velocidad de los cambios del siglo pasado. Cuando hablo del siglo pasado, seguramente los que están acá, por ahí lo que deben tener más presente es lo que sucedió en los 90. En los 90 no veíamos tantos cambios y con tal velocidad como la que estamos viendo hoy en día. ¿Sí? Seguramente ustedes deben tener presente hoy todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿sí? Y los cambios acelerados que se van dando, entre otras cosas, a partir de eso. Las organizaciones tienen que ser capaces de adaptarse a esos cambios y para eso hay que generar algunas capacidades, algunos músculos que ya vamos a ver ahora en un ratito. La velocidad de esos cambios está directamente vinculada a los cambios de paradigma que se han empezado a dar fundamentalmente a partir del año 2000. A mí me gusta separar, digamos, para poner una fecha, siglo pasado y este siglo. Cuando hablamos del siglo pasado, el foco estaba puesto en los modelos predictivos. Cuando hablamos de modelos predictivos, estamos hablando de modelos que me permiten predecir escenarios futuros. Es decir, yo tengo conocimiento y experiencia de lo que pasó, mi conocimiento, mi experiencia de lo que me pasó, de lo que le pasó al negocio, de lo que le pasó a los equipos, y a partir de ahí yo puedo predecir escenarios futuros. Eso se usa mucho para todo lo que tiene que ver con planeamiento estratégico, gestión de riesgos, y también para la gestión de proyectos. Cuando hablamos de gestión de proyectos, yo tengo un conocimiento, sé lo que quiero, planifico y luego ejecuto y controlo que se cumpla lo ejecutado, lo planificado. Eso habla de modelos predictivos, mientras que modelos adaptativos tienen más que ver con lo que sucede en este siglo. Es decir, modelos que me permiten adaptarme a lo que va sucediendo en el contexto. ¿Sí? Me permiten generar capacidades para adaptarme sin tanto dolor a lo que va sucediendo en el contexto. Otro de los cambios de paradigma tiene que ver con la revolución tecnológica que se da
a partir del año 2000. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Ahí podemos hablar de Internet de las cosas, de los drones, de inteligencia artificial. Hoy podríamos decir que estamos entrando en la quinta revolución industrial cuando hablamos de inteligencia artificial. Pero la revolución tecnológica que se empieza a dar a partir del año 2000, podríamos decir que es uno de esos disparadores o drivers que apalancan una nueva era, ¿sí? Una nueva forma de hacer las cosas en las organizaciones. A partir del año 2000 también empezamos a ver nuevos estilos de gestión, ¿sí? Y acá surge el concepto de Management 3.0 de Jürgen Appel, quizás escucharon algunos de ustedes mencionar, aproximadamente en el 2007, que empieza a hablar de una nueva forma de hacer las cosas en organizaciones que estaban marcando tendencia a nivel mundial. Ahí podemos hablar de Google, de Amazon, de Facebook, que son las que por ahí más conocemos, ¿sí? Hoy en día, esa forma de hacer las cosas está cada vez más cerca de nosotros, en organizaciones que ya se transformaron o que están en camino de transformarse. Ahí hablamos de equipos autoorganizados, equipos autogestionados, decisiones autónomas en los equipos, menos jerarquías, organizaciones más planas, a diferencia de lo que pasaba en Management 2.0 y 1.0, donde ahí había más comando y control, bajada de línea. Las personas por ahí no tenían tanta posibilidad de expresarse, ¿sí? De opinar. Eso fundamentalmente a mediados del siglo pasado o a inicios del siglo pasado. Y otro de los cambios de paradigma que es sumamente importante tiene que ver con el concepto de Customer Centric o el centro o el foco en el cliente. Eso es otro de los cambios de paradigma que se empieza a dar a partir también del año 2000. En el siglo pasado, el foco estaba puesto en los productos. Creábamos productos de adentro hacia afuera. Hoy hay muchas organizaciones que lo siguen haciendo de esa manera, pero forma parte de algunas de las cosas que hay que cambiar cuando hablamos de transformación organizacional y transformación agile. Hay una frase muy famosa que seguramente escucharon mencionar, que es: los clientes pueden comprar vehículos de cualquier color siempre y cuando sean negros. Esa es una frase que describe este concepto de product centric o el centro en el producto. Creo productos de adentro hacia afuera. A partir del año 2000 se da ese cambio de paradigma donde debemos empezar a mirar las necesidades y a entender a los clientes. Y empezamos a hablar de Customer Centric. Hoy seguramente escuchan en las organizaciones o en sus organizaciones el Customer Journey Map, la experiencia del cliente, conceptos como NPS. Son todos conceptos que están vinculados, las emociones, escuchar al cliente, entender las emociones cada vez que entra en contacto con nuestro producto y servicio. Todos esos conceptos tienen que ver con Customer Centric. Y hay un punto más que me gustaría agregar a este slide, que en algún momento lo voy a agregar cuando me da tiempo, que es decisiones data-driven. ¿Sí? Toma de decisiones basadas en datos. Esa es otra variable clave que tiene que ver con los cambios de paradigma. Fíjense que estas variables, estas cosas que estamos mencionando, permiten a empresas que hoy en día marcan tendencia a crear productos y servicios de acuerdo a los comportamientos de cada uno de nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo lo que yo veo en Netflix que lo que ve Georgina, o lo que ve Alejandro, o lo que ve Cintia. No es lo mismo lo que yo veo en Facebook que lo que ve Sofía, ¿sí? Que lo que ve cada uno de ustedes, que lo que ve Domingo. No es lo mismo lo que yo veo en Spotify que lo que ven ustedes. Estamos hablando de empresas que son capaces, a través de estas variables que estoy mencionando, crear productos a escala global, pero de acuerdo al comportamiento de cada uno de nosotros. Muy distinto a la frase: los clientes pueden comprar vehículos de cualquier color siempre y cuando sean negros. ¿Sí? Eso se logra a través de tecnología, a través de Customer Centric, a través de toma de decisiones basadas en datos, a través de modelos adaptativos y a través de un nuevo estilo de gestión, ¿sí? Que es Management 3.0. Esto describe un cambio de época, ¿sí? Y hay una frase también muy famosa que dice: una imagen vale más que 1000 palabras, que lo podemos ver acá. Fíjense, acá tenemos una descripción de lo que sucedía a principios del siglo pasado, ¿sí? Podríamos denominarle Management 1.0, y para ponerle algunas fechas o años, hablamos de 1900 hasta 1960, donde las personas dentro de las organizaciones o fábricas no tenían ni voz ni voto, ¿sí? Eran una pieza más dentro de la gran maquinaria de la empresa. A partir de 1960 hasta el año 2000 empezamos a hablar de Management 2.0, donde ahí vemos, la imagen describe silos funcionales, ¿sí? Áreas echándose la pelota, tirándose la pelota unas a otras, sin trabajar de manera colaborativa.
Y en la última imagen vemos Management 3.0. Podemos hablar del año 2000 hasta hoy. Hay muchas organizaciones que lo que hacen es pintar las paredes de colores, poner puff, poner juegos, pero en el fondo siguen trabajando con management del siglo pasado. Una transformación agile, una transformación hacia la digitalización, no va de pintar las paredes de colores o de poner muebles más modernos y poner juegos en las organizaciones. Tiene que ver con algo un poquito más profundo que eso, ¿sí? Un poquito, bastante más profundo que eso, que son los valores y principios que marcan los comportamientos de las personas y de los líderes en el día a día. Acá tenemos algunos valores que son los valores más conocidos de la agilidad, pero hay muchos más que podríamos agregar. ¿Cuándo surgió esto de la agilidad empresarial? Surgió fundamentalmente a partir del año 2000-2001, cuando un grupo de desarrolladores de software en Estados Unidos se juntó y, entendiendo que el mundo estaba cambiando, describieron en un documento que se le denominó Manifiesto Ágil 4 valores y 12 principios que consideraban que debían aplicarse para llevar adelante nuevos proyectos tecnológicos. Esto luego empezó a tomar forma y a llevarse a las organizaciones. Y estos 4 valores que vemos acá podrían ser 4 valores que cada una de las organizaciones donde ustedes trabajan o los equipos donde ustedes trabajan podrían implementar en el día a día para marcar un poco los comportamientos. Individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. Acá hablamos más de la colaboración, ¿sí? El trabajar cara a cara, y no tanto procesos y herramientas. Individuo e iteraciones más de este siglo, procesos y herramientas del siglo pasado. Responder a los cambios sobre seguir un plan. Esa es otros comportamientos vinculados a lo que se necesita en este siglo. Colaboración con el cliente, esto tiene que ver con lo que decíamos recién, foco en el cliente. Software funcional o entrega de valor, para traducirlo a negocio, versus documentación excesiva. Y esos 4 valores dan origen a esos 12 principios que están viendo ahí en el centro de la pantalla. No los voy a leer, pero son 12 principios y 4 valores que podríamos tener pegados en la pared de nuestra oficina para que impulsen comportamientos, ¿sí? Que finalmente van a dar origen a esa capacidad de la cual venimos hablando, que es Business Agility. Entonces tenemos valores, principios y tenemos comportamientos. Eso es lo que finalmente termina generando los resultados que queremos ver en las organizaciones. Valores, creencias, comportamientos. Si eso se repite a lo largo del tiempo, termina generando hábitos y eso es lo que finalmente termina generando los resultados organizacionales, los resultados de negocio. Muchas organizaciones llevan adelante transformaciones ágiles porque es una moda. En realidad, alguno de ustedes lo mencionaba recién. Primero hay que entender qué resultados queremos lograr en la organización que no estamos teniendo hoy. Y a partir de ahí, repensar los valores, los principios de nuestra organización. Repasar. Las organizaciones muchas veces tienen publicadas en su página web una serie de valores porque queda lindo o porque hay que tenerlos. Y en realidad es una de las cosas más importantes de las organizaciones, porque son los que marcan o los que tallan los comportamientos que se dan después en el día a día, primero en los líderes de la organización y después en los colaboradores que dan forma a la organización. Eso básicamente nos trae el concepto de cultura, ¿sí? Cuando hablamos de valores y creencias, cuando hablamos de comportamientos, cuando hablamos de resultados, básicamente nos trae el concepto de cultura organizacional. La cultura organizacional es lo que vamos a transformar cuando iniciamos una transformación hacia Business Agility o agilidad empresarial. Hoy en día seguramente escuchan conceptos como Design Sprint, OKR, Design Thinking, Squad, células, tribus, comunidades, Scrum, Kanban. Yo voy a ser profe en la especialización de Kanban y Scrum. Estas son herramientas, son prácticas nuevas, ¿sí? Que son respuestas a un nuevo cambio de contexto, que es el cambio de contexto que fui explicando hace un ratito. Tenemos que verla desde ese lugar, ¿sí? No como prácticas y herramientas y que es lo primero que tengo que implementar en una organización para ir hacia la agilidad. Son prácticas y herramientas que surgen como respuesta a un nuevo contexto y que lo que hacen es impulsar nuevos comportamientos en la organización que tienen detrás estos valores y principios que mencionábamos recién. ¿Sí? No es casualidad que estemos hablando de Kanban y Scrum, sino que hay
valores, hay principios y hay comportamientos que impulsan estas prácticas y herramientas. Muchas organizaciones arrancan una transformación desde acá y desde mi humilde opinión yo creo que es un error, porque es arrancar desde una receta que alguien generó en algún momento que le dio buen resultado en su empresa, en su contexto, en su equipo, y que después, como generó buenos resultados, salió a vender y a difundir a nivel mundial. Son respuestas a un nuevo contexto y son recetas que no necesariamente nos van a dar el resultado que nosotros queremos lograr hoy en día en las organizaciones que habitamos. Tenemos que empezar desde otro lugar, ¿sí? Que es la raíz. A mí me gusta ver a las organizaciones como la extensión de las personas que la componen, como un organismo vivo. ¿Sí? Las organizaciones son la extensión de las personas que la componen y las personas son únicas e irrepetibles. Y como tal, hacen a la organización en sí misma como única e irrepetible. Por eso no podemos apostar a implementar una receta y que esa receta me dé el mismo resultado que le dio a Spotify, o que le dio a Google, o que le dio a Netflix. Podemos tomar eso como referencia, no digo que no, tomémoslo como referencia, pero tratemos de tomar de ahí lo que creemos que a nosotros nos va a generar el resultado que necesitamos. Cuando hablamos de la organización como un organismo vivo, me gusta lo que menciona este autor que se llama Roberto Tranjan, que habla de la empresa de cuerpo, mente y alma. ¿Sí? Esto es clave al momento de llevar adelante una transformación agile. Cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de los procesos, las políticas, los controles, los productos, los servicios que genera una organización. Cuando hablamos de la mente estamos hablando de la visión, la misión, del norte de la organización, ¿sí? De las capacidades diferenciales y distintivas que van a hacer que logremos diferenciarnos en el mercado. Y cuando hablamos del alma estamos hablando de lo que hace un ratito mencionábamos, los valores, los principios, las creencias, los líderes también hacen, y las personas, al alma de la organización. Y si vemos a la organización como algo fractal, un fractal es algo que se repite en distintas escalas, de igual manera en una organización, tal como lo menciona este autor, podemos hablar de el cuerpo, mente y alma en cada una de las dimensiones de la organización. Cuerpo, mente y alma en cada una de las personas, cuerpo, mente y alma en cada uno de los equipos y cuerpo, mente y alma finalmente en la organización. Cuando hablamos de una transformación agile, tenemos que trabajar en estas tres aristas. Tenemos que trabajar en el cuerpo, tenemos que trabajar en la mente y en el alma. ¿Para qué? Para lograr esos resultados que son los disparadores de la transformación. La transformación no es una moda. Son resultados que hoy no estoy consiguiendo y que quisiera conseguir dentro de un año, 2 años o 3 años. Y para eso voy a trabajar en estas tres dimensiones, personas, equipos y organización, en estas tres aristas, cuerpo, mente y alma. Cuando hablamos del alma estamos hablando de los valores, la identidad más profunda de la organización. Cuando hablamos de la mente estamos hablando de las aptitudes, las capacidades, los conocimientos, las experiencias. Cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de esos comportamientos, ¿sí? Que tallan los valores y las creencias, y esos comportamientos finalmente terminan impactando en el contexto con resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué resultados quiero obtener en mi compañía que no estoy logrando hoy? Y a partir de ahí empiezo a ver hacia atrás todo lo que tengo que cambiar. Otra forma de verlo es esta, ¿sí? Disculpen que me repito un poquito, pero es otra forma de verlo que ayuda al entendimiento. Tenemos el alma con la identidad, las creencias y valores, la mente con las competencias, habilidades, recursos, el cuerpo con los comportamientos y finalmente los resultados. Eso me gusta desglosarlo y verlo de esta manera. Y cuando hablamos de verlo de esta manera, esto aplica para las personas, aplica para los equipos y aplica para la organización. La cultura en el centro. ¿Sí? Cuando yo tengo que iniciar la transformación, primero, ¿qué resultados quiero lograr que no estoy logrando hoy? Y después, ¿qué cultura debiera tener en mi compañía para generar esos resultados? ¿Sí? Y ahí es donde tengo que revisar los valores y principios que tengo publicados en mi página web. ¿Sí? O los valores y principios que tengo cajoneados y que nadie conoce finalmente dentro de la organización. A partir de ahí digo, bueno, los valores que yo quiero ver y que van a tallar los comportamientos de mi empresa para lograr los resultados que quiero lograr son estos a futuro. Y luego tengo que alinear el resto de las aristas de la organización. La estrategia, el liderazgo, los productos y servicios, las personas, la estructura y equipo, las prácticas y herramientas. Cuando hablamos del alma, hablamos de cultura, liderazgo y personas. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de la estrategia, productos y servicios. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de
estructura y equipos, prácticas y herramientas. Ahí tengo que trabajar y todo eso tiene que estar alineado. Yo no puedo implementar Scrum como suele pasar normalmente en las organizaciones y mantener un estilo de liderazgo de comando y control. No va a dar resultado. No va a dar resultado. Puedo tener algunos cambios. ¿Sí? Hay algunos conceptos dando vuelta que hablan de agilidad en mi metro cuadrado. Sí, puedo tener algunos cambios en mi metro cuadrado. Pero finalmente no va a ser el contexto que yo quiero o debería tener para generar los resultados de negocio que debería tener. ¿Sí? Tengo que hacer cambios seguramente en cada una de estas 7 aristas. Y esos cambios son los que dentro de la organización debieran identificarse. Generalmente se trabaja a nivel de los directivos y se involucra a la mayor cantidad de personas posibles de la organización, partiendo de la base del resultado y la cultura. A partir de ahí yo digo, bueno, mi estilo de liderazgo tiene que ser este. Y ahí veo cuál es el estilo de liderazgo que tengo hoy y cuál es el gap. Las personas debieran tener este comportamiento. Bueno, ¿qué comportamiento tienen las personas hoy y cuál es el gap? Las prácticas y herramientas deberíamos apuntar a esto para que apalanquen esos comportamientos. Bueno, ¿cuáles son las que tengo hoy y cuál es el gap? Lo mismo para la estructura, lo mismo para la estrategia y los productos. Todo esto tiene que estar en equilibrio. Y en cada una de estas aristas hay un desde y un hacia, a nivel cambio de paradigma, a nivel mundo. Mi compañía va a tener un desde y un hacia, donde no necesariamente voy a tener que cambiar todo e irme a la derecha. Algunas cosas las voy a mantener y otras cosas sí las voy a modificar. Por ejemplo, cuando hablamos de tendencias a nivel mundial, hablamos de orientación a productos y servicios siglo pasado versus orientación al cliente este siglo. Ese es un desde y un hacia. O foco en la eficiencia en el siglo pasado y foco a la eficacia en este siglo. Ese es un desde y un hacia. No quiere decir que mi compañía tiene que volcarse 100% a la derecha. Algunas cosas las voy a mantener, ¿sí? Y otras cosas no, y las tengo que cambiar para lograr los resultados que espero. Lo mismo pasa en la estructura. Silos funcionales, una característica del siglo pasado versus equipos cross-funcionales, una característica de la forma de hacer las cosas en este siglo. No quiere decir que voy a ir a una red 100% de equipos en mi organización. Seguramente alguna parte de mi organización va a mantener una estructura jerárquica, porque me da estabilidad, orden, previsibilidad, pero otra parte donde necesito innovar, generar valor, rapidez, toma de decisiones consensuadas, creatividad, y voy a generar equipos cross-funcionales, redes de equipos. Lo mismo para las prácticas y herramientas. Fíjense aquí abajo, algunas prácticas y herramientas que se nombraban mucho en los 90. CMMI, Balance Scorecard, PMI, Administración por Objetivos, y un montón de prácticas y herramientas que se observan y escuchan hoy. Scrum, Design Thinking, Kanban, Lean. Pongan en el título que quieran. Detrás de esas herramientas hay valores, hay principios y hay comportamientos que esas herramientas impulsan, que tienen que ver con trabajar de una manera distinta, que tienen que ver con valores distintos para lograr resultados distintos. Hablamos de valores, algunos a mencionar, podemos mencionar muchos más. El siglo pasado el foco estaba más puesto en controles y reglas. En este siglo el foco está más puesto en la entrega continua de valor. El siglo pasado teníamos que seguir los planes a rajatabla. Este siglo responder a los cambios. En cuanto a las personas, en el siglo pasado no era muy común encontrar un abogado, encontrar un médico, encontrar un psicólogo en los 80s, en los 90 por ahí sí más, en los 80, en los 70. Hoy estamos hablando de trabajadores del conocimiento, ¿sí? Un abogado, un ingeniero, un doctor, es entre comillas un commodity, ¿sí? Están formando parte de los equipos de trabajo y ahí está la creatividad, ahí está el capital intelectual, ahí está la toma de decisiones autónoma, consensuada y rápida. No a cargo de un gerente, ¿sí? Al cual tenemos que elevar un problema y esperamos 1 o 2 meses para que resuelva. No, tiene que estar en los equipos. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar de mindset fijo y mindset de crecimiento. Mindset fijo, cumplo con la tarea que tengo que hacer en el día a día, trato de no tomar desafíos, ¿sí? Cobro un salario y me voy a mi casa. Eso no abunda hoy en las organizaciones. Hoy las personas quieren cumplir su propósito a través del trabajo que hicieron adelante en el día a día. Algunas culturas lo permiten, algunas organizaciones sabemos que lo permiten, ¿sí? Son marca empleadora, atraen talentos. Ahí las personas y los trabajadores del conocimiento quieren ir a trabajar en ese tipo de culturas, ¿sí? Más allá del nombre de la empresa, en ese tipo de cultura, en ese tipo de contextos. Por eso muchas veces las organizaciones hoy en día pierden talentos,
tienen fuga de talentos. Y no se dan cuenta que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Que es el disparador y el puntapié inicial para después configurar el resto de la arquitectura organizacional hacia otro contexto, donde las personas quieren trabajar. Y esto está directamente vinculado también con los estilos de liderazgo. Muchas veces pasan las organizaciones que mandan a capacitar a la gente, que se capaciten en Scrum, en Kanban, y que empiecen a trabajar distinto. Y no se dan cuenta que son los líderes los primeros que tienen que cambiar. Un cambio a nivel del estilo de liderazgo en una organización impacta por 1000 en los comportamientos de las personas que hacen a la organización. Un cambio en las personas que están en la línea de batalla impacta por 10 en la cultura de la organización. Con esto hablo de cómo llevar adelante el cambio, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, y tiene que ir en las dos direcciones. Muchas veces en los entrenamientos o en las consultorías las personas mencionan cómo hago que mi líder entienda que hay que hacer tales cambios en la organización. Si no hay un deseo de cambiar a nivel de los líderes de la organización, podemos empezar a iniciar cambios en nuestro metro cuadrado. Ahora, sepamos que eso va a quedar ahí, chiquitito. Quizás en algún momento puede contagiar al resto, no digo que no. Ahora, tenemos que entender que la cantidad de energía y esfuerzo que tenemos que destinar a eso es enorme, ¿sí? Y es muy distinto cuando el cambio viene de arriba hacia abajo dado. Cuando viene de arriba hacia abajo y fluye, ¿sí? Por eso el cambio tiene que partir de los líderes. Y finalmente hablamos de la cultura, aunque dijimos que es el primer paso a dar. Hay un montón de autores que hablan de distintos modelos culturales. Frederick Laloux es uno de ellos. ¿De dónde hacia dónde estamos yendo cuando hablamos de cultura? Frederick Laloux tiene su modelo, pero todos en el fondo hablan de lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de organizaciones ágiles estamos hablando de equipos autogestionados. El famoso TIL o verde de Frederick Laloux. Si las organizaciones hoy en día están más en el naranja, y hablamos de competencia, de silos funcionales. Snyder habla de colaboración y elevación cuando habla de agilidad. En realidad no habla de agilidad, pero cuando hablamos de agilidad lo podemos llevar a colaboración y elevación de Snyder. El siglo pasado teníamos más foco en control y competencia. Okai habla de tipo clan o adocrática, ¿sí? Cuando hablamos de agilidad. Y Barrett habla de contribución, colaboración, alineamiento y evolución. Son distintos modelos culturales o estadios de conciencia a nivel organizacional, de cultura, que están más enfocados en lo que nosotros denominamos agilidad. Podemos ponerle el título que querramos. Estamos hablando de organizaciones más centradas en las personas, finalmente, ¿sí? Para lograr los resultados que queremos lograr. Cuando hablamos de agilidad, resultado y sustentabilidad de negocio, ¿de qué estamos hablando? Si logramos generar esas capacidades que tienen que ver con un nuevo estilo de liderazgo, que tiene que ver con nuevos valores y principios, que tiene que ver con nuevos comportamientos en las personas, con una nueva cultura, con una nueva estructura, nuevas herramientas prácticas, nuevos productos, servicios y estrategia. Y finalmente vamos a estar logrando esos resultados y esa sustentabilidad de negocios que estamos esperando y que no estamos viendo hoy en la organización. En pantalla lo que ven es una especie de balance scorecard, donde en la base lo que hicimos fue colocar estas 7 aristas, ¿sí? Que generan esas capacidades y esos resultados en cada una de las otras 5 dimensiones. Aprendizaje y crecimiento, procesos, clientes, resultados financieros y finalmente la sustentabilidad. Cada una de estas tiene un KPI detrás. Cuando yo inicio la transformación, tengo que definir qué resultados quiero lograr a futuro y qué KPI hay detrás de eso. ¿Cómo lo mido? ¿Qué significa mayor innovación? ¿Qué significa mayor engagement? ¿Qué significa aprendizaje continuo? ¿Cómo voy a medir que estoy logrando eso? ¿Qué significa reducción de costo, product market fit, satisfacción del cliente? ¿Cuál es el KPI que está detrás? Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, chicos, que tiene que ver con cuando hablamos de agilidad empresarial o business agility y cómo eso impacta en los resultados del negocio. Estamos hablando de esto que acabo de compartir, ¿sí? Que es mucho más profundo que las prácticas y herramientas. Las prácticas y herramientas son una respuesta a un contexto.
Y puede ser Scrum, Kanban o el título que quieran. Finalmente son los comportamientos que estas impulsan. Bien, Georgie. Y gente en general, estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Dale. Andrés, si vos podés dejar de compartir, así damos un espacio a alguna consulta. Me encantó la presentación, me anoté un par de cosas también que me hicieron sentido, así que, bueno, acá tienen la posibilidad de consultar, preguntar. Hagan las preguntas que quieran, chicos. Estamos en un contexto de seguridad psicológica. Ninguna pregunta es inválida, sonsa, tonta, como lo quieren llamar. Chiara te aplaude. A mí me encantó, hay un ruido de fondo que no sé qué es. Guille, me parece que sos vos. Yo estoy haciendo ruido porque abrí el micrófono, sí, puede ser. Ah, ¿querés hablar? Dale. Quería hacer un comentario. Dale, sí, obvio. Hago mucho ruido, perdón, con el... Ahí no, Hace un ruidito, no, pero ahí bajó. Perfecto, gracias. Bueno, primero felicitarte, Andrés, porque estos conceptos, y ahora te voy a decir a qué me dedico, en parte son muy desafiantes para mi tarea. Yo estoy a cargo de una unidad de ciberseguridad. Y estoy observando muchísimo en que si bien adhiero enormemente desde lo profesional con todos los conceptos, y por eso me interesa muchísimo tratar de pararme en el medio entre lo que estoy observando de la mezcla de conceptos entre agilidad y velocidad y la falta de controles en el medio de cada una de esas idas y vueltas, que no hace mucho nos han generado un problema terriblemente serio por la utilización de un repositorio de código muy mal, por un tema de velocidad. Entonces, mi desafío en lo particular, y es donde más, de hecho estoy en este momento mirando un PDF que bajé esta mañana de Estados Unidos, en donde ChatGPT está generando una cantidad de código malicioso de tanta calidad que está bypaseando muchísimas herramientas. A lo que voy es que muchas veces hay una confusión entre agilidad y velocidad, o el time to market, o cualquier concepto que lleve a que las cosas tengan un delivery muy, muy rápido, en pos de la falta de controles y de la generación de debilidades y vulnerabilidades. Y ahí es donde mi desafío personal, entre otros que tengo, es tratar de ver de qué forma cubrir ese gap. No sé si soy claro. Sí, sí se entiende, Guillermo. Sí, lo que mencionás es un tema súper actual, digamos, que todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Yo no soy experto, pero es un tema clave hoy en día con todo lo que tiene que ver con la digitalización de los negocios, cómo nos cubrimos a ataques, digamos, para resumirlo, y a posibles pérdidas a partir de esos ataques. Todos esos controles, herramientas, prácticas tienen que estar y no tenemos que verla como una traba que va a enlentecer mi salida al mercado. Si yo hablo de time to market y quiero ser más rápido, quitando todas esas controles, buenas prácticas, reglas, y la estoy errando. O sea, el time to market no se va a acelerar o a enlentecer porque me salté eso. Si me estoy salteando eso, estoy infringiendo buenas prácticas. O sea, estoy cometiendo un error, básicamente. Y agilidad, coincido, no tiene que ver con velocidad. Seguramente con la adopción de todo este tipo de capacidades, en algún momento lográs mayor velocidad, ¿sí? Pero no es que agilidad está directamente vinculada a sacar productos mucho más rápidos al mercado, y para eso tengo que saltearme buenas prácticas y reglas de seguridad informática, ciberseguridad, etc. Ciberseguridad es algo que hay que cumplir, forma parte de una obligación dentro de las compañías, tiene que ver con el contexto digital en el cual nos movemos, y no debiéramos salteárnoslo, digamos, para lograr un time to market más mayor, digamos, o mejor. No, claro, lo que pasa es que, y como para cerrar, porque no quiero robar más tiempo, comparto en un 120%. El tema es cómo se lo interpreta. Y muchas veces la interpretación del usuario o del funcional pasa por creer que los controles, y justamente lo que bien vos decís, no debe saltearse. Si se lo saltea, se llega mucho más rápido. Pero no quiero robar más tiempo, quería tirar un poco esta idea. Sí, está bueno, el tema está bueno, Guillermo, y nada, hay mucho ahí de conciencia también, mucho de los líderes, muchas veces las organizaciones, y esto yo ahora lo vinculo con agilidad, hasta que no te das un golpe como líder o como organización, no tomás conciencia de los errores que estás cometiendo.
Y muchas veces los líderes, por ejemplo, para ir a ciberseguridad y también para ir a agilidad, hasta que no se dan ese golpe donde empiezan a ver fuga de talento o empiezan a ver que me pegó un virus, un ransomware, o lo que fuese, y me dejó una semana sin poder operar, hasta que no sucede eso no se dan cuenta, no toman conciencia. Eso es algo que suele ser común, digamos, y aplica también para agilidad, porque muchas veces hasta que no empiezan a ver que hay fuga de talento no se dan cuenta que hay que empezar a trabajar en la cultura. ¿Sí? Y hay que generar un contexto distinto en la organización donde la gente quiera quedarse a trabajar o quiera venir a trabajar porque tiene que ver con el lugar, el contexto, los valores, el propósito que machea con el de cada uno. Comparto totalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Guille. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Georgie? ¿Cómo estás? Hola, Javi. Qué gusto verte. Hace años que no nos vemos. No, Años. sí. Éramos tan chiquitos. Éramos tan chiquitos, 37 y 38 años, así que de no te dan. Bueno, Andrés, gracias por la presentación. Nos diste un pantallazo de los últimos 150 años, ¿no? De cómo fue evolucionando. Es más, hay algunas cosas que yo las estudié. Pero bueno, va cambiando y el tema es uno cómo se va adaptando, ¿no? La consulta que yo tengo para hacerles es, ¿este posgrado qué relación tiene con el Agile Coach? ¿O nada que ver? ¿O está metido? ¿Cómo va esto? ¿Dónde estás vos, Andrés, tu mirada? Sí, yo después comparto toda la... Dale. A través de todas las materias, digamos, que componen el posgrado, te llevas todo el conocimiento y las herramientas, digamos, para poder desempeñarte como Agile Coach dentro de una organización o dentro de un equipo de trabajo. Las materias, por ejemplo, yo no tengo ahora todas en memoria, pero por ejemplo, cultura es una de ellas, equipos ágiles es otra de ellas, herramientas técnicas como Scrum y Kanban son otras de ellas. Todas hacen a un toolkit de herramientas que todo Agile Coach debe tener. El Agile Coach es un concepto que va de la mano de agilidad, que tiene que ver con también llamado agente de cambio, Enterprise Agile Coach, con una persona o varias personas, un equipo de trabajo, que ayuda a un equipo o a una organización a pasar de un punto A a un punto B. Los guía a lo largo de ese camino de transformación. Y esta especialización te va a dar todas esas herramientas para que vos puedas desempeñarte como Agile Coach. No vas a tener, porque entiendo es algo que yo me estoy olvidando de algo, el título, la certificación de Agile Coach como dan otros entrenamientos. Yo doy entrenamiento de eso, pero dentro de la especialización te vas a llevar todo el toolkit de herramientas, conocimientos y experiencias para poder aplicarlo en una organización o en un equipo de trabajo. Y yo sumo a esto que trae Javi, porque lo conozco y sé que viene de la línea del coaching, más allá de todo su conocimiento en términos de negocio, que como coaches también, ¿no? Tenemos ya un montón de distinciones, ¿no? En esto que nombraba Andrés, escucha, generar conversaciones productivas, legitimar al otro, ¿no? Declarar qué queremos que pase, que esto se introduce en los equipos. Yo me anoté en relación a esto que vos decías, Andrés, esto de ¿dónde estamos? ¿Qué resultados queremos lograr? Ok, ¿no? Porque algo no está sucediendo como queremos, dado el contexto, etcétera. Ahora, ¿qué necesitamos para que esos resultados sucedan? ¿No? Por algún lado, herramientas, esto que vos decías. Y después hablaste de organizaciones que son las personas que los componen, ¿no? Entonces, ahí me viene esto, ¿no? Que trae Fernando Flores, que las organizaciones son personas conversando y son observadores distintos y tienen un hábito y necesitan muchas veces crear un hábito distinto en el espacio relacional para poder realmente adherir a estos valores, ¿no? A estos principios para poder transitar hacia ese cambio cultural que queremos, ¿no? Y que le vemos valor. Y lo tienen, es esto, ¿no? Desde la definición desde la agilidad de una forma de ser para luego hacer, ¿no? Es trabajar en ese observador, en cómo está viendo el mundo, y también mostrarle el valor, ¿no? De lo que traen estos principios y el para qué. Es todo un trabajo. Y ahí aparece el líder, ¿no? Como primero en decir, esto vale para poder lograr. Y esta cuestión de poder bajarlo a los demás agentes
Y desde ahí sí, tomamos las herramientas que tienen un valor enorme, hablamos sobre diversidad, etcétera, pero es fundamental esto de las personas trabajando desde un espacio colaborativo y capaz cambiar el mindset del competitivo o el individualista, ¿no? Dado cómo propone esa manera relacional para poder llevar adelante el Scrum o cualquier otro tipo de práctica, las estructuras ideadoras, el design thinking, ¿no? Es trabajar ahí en las creencias, ¿no? En ese mindset. Y desde ahí, Javi, yo creo que como Agile Coach, y teniendo distinciones, haber atravesado un proceso, ser coach profesional, también suma un montón. Pero esta maestría te da todo lo otro, ¿no? Esto de cómo es un Scrum, qué es Lean, cómo trabajás el tema de Kanban, ¿no? Para poder estar ahí asistiendo, ¿no? A estos equipos. No sé si fui clara. Sí, fuiste clara y los dos muy claro, gracias. Me despejó la duda. Sí, está claro. Tengo más dudas, pero no es el momento ni el lugar. Pero no sobre esto, no, son más filosóficas. Me dejaron pensando y eso es bueno. Gracias. Hace bien. Y de vez en cuando. De vez en cuando. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si les cuento un poco acerca de la especialización. Algo que quieran compartir o que les haya dado vuelta en la cabeza y quieren decir, bueno, quiero preguntar esto porque no me quiero ir con esto dando vueltas. ¿Estamos bien? Bueno, les voy a compartir un poco la estructura, ¿sí? André, ¿vos estás bien? ¿Completo hasta acá? ¿Arranco o alguna cosa que quiero sumar? Dale para adelante. Ok. Deme un chiquitín. Bueno, ¿no? Un poco acerca de la especialización, ¿no? Algunos datos. Como objetivos nosotros establecimos esto de explorar los fundamentos del agilismo, ¿no? Meternos dentro de este paradigma, a identificar oportunidades para nuevas formas de ser, lo que decíamos antes, y de hacer en las organizaciones. Tener claro el impacto, ¿no? De la agilidad, un poco todo esto que trajo Andrés, en los negocios centrados en la adaptabilidad al contexto, con foco en la generación de valor al cliente como principal objetivo. Brindar un amplio conocimiento teórico y práctico, porque las materias son teóricas y prácticas, si bien tienen un tinte académico, hay en todas las materias un espacio de práctica importante, ¿no? Que creemos que es la mejor manera también de internalizar todo aquello que los profesores nos brindan. ¿Para qué? Bueno, que les permiten transferir a su tarea cotidiana generando un valor diferencial. Y la propuesta es crear expertos que puedan implementar este tipo de metodologías en sus organizaciones y que, sumado a esto que trae Andrés, no sea solamente una práctica sectorial, ¿no? Que puedan ver el macro para también ser agentes de cambio, ¿no? Desde las propuestas. Cuando uno tiene un fundamento para poder traer una mirada con todo un bagaje previo, ¿no? Tenemos como otra, nos plantamos de una manera distinta al momento de conversar con diversas personas, en este caso las personas de arriba. Características. La duración es de 1 año, comienza en agosto, ¿sí? Todo es en línea, es todo asincrónico, con lo que sí también tenemos encuentros sincrónicos, que son opcionales y voluntarios para los participantes. Nosotros establecemos como profes un día para poder encontrarnos, brindar alguna temática, evacuar dudas, hacer una conversación en función de lo que veníamos viendo, por 2 razones, porque le vemos valor al intercambio desde evacuar dudas y que sea mucho más efectivo, contar alguna temática puntual que no queremos que pase desapercibida,
y a su vez para generar acercamiento, ¿no?, entre alumnos y docentes, cosa que desde lo personal le veo muchísimo valor, ¿no?, porque tenemos una pantalla de por medio y esto acerca. El título es oficial del posgrado por la CONIAM con validez nacional. Les cuento que con Andrea hace ya 2 años o 2 años y medio que hemos propuesto este posgrado. Bueno, y por suerte tuvimos esta aprobación. Consta de 8 módulos mensuales y consecutivos, ¿sí? Ustedes arrancan en agosto, tienen 4 clases y llegada la 4ª clase del primer módulo, arranca la primera clase del segundo como para poder llegar en tiempo y forma en el cuatrimestre. Y tienen un trabajo final integrador como un taller incluido. Ahora les cuento también. Módulos a cursar, primer cuatrimestre, introducción a la agilidad y cultura, esto que hablaba Andrés que es tan importante. Luego, marcos y procesos de trabajo, Kanban y Lean. Y por otro lado, marcos y procesos de trabajo, Agile, Scrum. Ahí aparece gestión de equipos ágiles y seminario de actualización. El seminario de actualización va a tratar acerca de diversidad, inclusión y pertenencia en las organizaciones, dado que es una temática que está muy vinculada a este paradigma de la agilidad. Y no lo tenemos como materia y nos pareció importantísimo también poder incluirlo. Como ustedes ven, hay una mezcla, ¿no?, en materias más duras y materias más blandas, ¿no? Algunas que están más vinculadas a lo relacional y otras capas más técnicas. Pero son las personas las que llevan adelante todo esto. Segundo cuatrimestre, la tecnología como herramienta en la agilidad, o sea, esto tiene que ver con ver todas las aplicaciones como Mural, como Miro, como Jamboard, como Trello y muchas más que puedan permitir, ¿no?, el trabajo en línea, ¿no?, y colaborativo. Prácticas ágiles, pensamiento de diseño o design thinking. Otra práctica ágil, estructuras liberadoras, como lograr innovación, soluciones a través de estimular conversaciones productivas y colectivas, liderazgo y agilidad y mejora continua. El primer módulo se da de agosto a diciembre, el segundo arranca el año próximo. Y esto que es el trabajo final, lo que propone es, no es una tesis, pero para ser experto y para tener esta especialización, lo que proponemos es que a partir de una problemática puntual, elaborar un proyecto que tenga que ver con la agilidad organizacional y evidenciar la integración de los aprendizajes y contenidos resultantes del proceso formativo de la especialización. Dirección, bueno, estamos con María Andrea Lachman, esto que le contaba, hemos diseñado hace un tiempo esta posibilidad que nos dio la universidad y bueno, hoy está puesto en el mundo. Tenemos un equipo docente variado, con mucha experiencia de campo, que para nosotros es primordial en cada temática que lleva adelante, y experiencia de campo, y también obviamente una formación académica acorde. Y acá viene el espacio para consultas, me vengo para acá, simplemente también para compartirles que este posgrado, al momento, es el único que realmente tiene una extensión de 1 año. O sea, si nosotros buscamos en el mercado, hay solo cursos o talleres o diplomaturas que tienen una duración de 4 meses, de 3 meses, ¿no? Que son fabulosas, claramente. Y desde haber visto eso también pensamos en esto en el sentido de intercambiar cuestiones vinculadas a lo relacional y cuestiones más técnicas para poder lograr esto que claramente trajo Andrés, que es un cambio, ¿no?, un cambio transformacional. Creo que
lo que dije, estamos ok, pero abro el espacio para que me pregunten ustedes. Y nos pregunten porque también está Andrés y Dani. Consultas, dudas, algo que no dije, que omití. Todos miran, fui muy clara, me parece. ¿Alguna consulta, chicos? Igual, Daniela está a disposición, tanto Andrea como